Atención con lo siguiente, si usted se está sumando a la compañía de nuestro noticiero, porque le estamos mostrando imágenes en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora en una serie de países del sudeste asiático. Un terremoto de 7.7 que nos tiene principalmente preocupados por lo que usted ve ahora en pantalla. La caída de un edificio de más de 30 pisos en el centro, pero el centro mismo de la ciudad más importante de Tailandia, Bangkok, la capital. Una caída que dejó por momentos a más de 40 trabajadores atrapados. Lamentablemente hay algunos reportes de algunos fallecidos, pero buena parte de ellos ha sido también rescatados. Un edificio, este es otro edificio, ¿no? Este es otro edificio que tiene un rascacielos, es un rascacielos que tiene una piscina en la parte de la azotea y nos demuestra la magnitud de este 7.7 porque se cae el agua directamente desde este edificio también en Tailandia, pero lo que tú relatabas es quizás el epicentro no del terremoto, sino de la emergencia, porque el epicentro es en Myanmar, la segunda ciudad más importante de ese país, pero hemos visto las mayores consecuencias en Tailandia, pese a la distancia que hay hasta donde sabemos desde el epicentro, claro. ¿Por qué? Porque el símbolo hasta ahora está siendo la caída de un edificio. No sé si también podemos mostrar esa imagen, que estaba en construcción, más de 30 pisos. Imagínense ustedes, esto fue pasado el mediodía, todo el mundo trabajando y quedaron cerca de 50 obreros atrapados. Ya hay información que están dando poco a poco las agencias de noticias asociadas a nosotros y son muy cautos. Hablan de al menos 13 muertos en Myanmar, otros 3 muertos en Tailandia y sabemos que al menos uno de ellos es de este edificio que colapsa en Bangkok, una capital tremendamente turística además. Hablábamos también de... pese a ser a una zona de mucho sismo, como ocurre en nuestro país, las construcciones directamente no están preparadas. Un 7.7 ha dejado el país. Un 7.7 es un terremoto importante. Absolutamente. O sea, acá en Chile también sería... Pero creo que un edificio peligroso en construcción, como el que vimos en Tailandia, no se cae en nuestro país. No, muy probablemente. Tenemos reglas y una capacidad de nuestros ingenieros muy distinta a la hora de construir edificios. Pero de todas maneras, bueno, ahí tenemos otra imagen de la caída de esta piscina, ¿no? Claro. El agua de esta piscina que cae en estos edificios. Ahora, yo revisando así, por favor, a la rápida, estas son todas imágenes que nos están llegando hace muy poco. Yo no veo una ciudad de Bangkok con una serie de problemas de magnitud impresionante. Es que está a 1000 kilómetros del epicentro. El epicentro fue en una ciudad que se llama Mandalay, que es la segunda ciudad más importante de Myanmar, una ciudad donde vive cerca de 1.200.000 personas. Y fíjate, Francesco, que ahora que ha pasado un poco más de tiempo respecto a esta emergencia que reportábamos más temprano, está el 7.7, que es el terremoto principal, ¿no? Sí. Pero fíjate tú que 11 minutos después se da otro de 6.4 y dicen que ese segundo ya en las construcciones que habían colapsado un poco derechamente terminó por dejar una réplica casi fatal, digamos, en términos de la ingeniería de los edificios. Mira, por ejemplo, el movimiento que están teniendo ahí distintas oficinas. Recordemos que esto ocurre a las 12:50. Estas imágenes son de Tailandia, ¿no? Estas imágenes, claro, son 4 países los que sienten este terremoto. Son Myanmar, que es donde es el epicentro. Tailandia también se siente en parte de China y en Vietnam. Es una zona... Y Camboya tiene que estar, porque está entre medio de Vietnam y Tailandia, tiene que ser también. Es una zona de mucho movimiento por las placas tectónicas. Oye. Y pese a eso, las construcciones, según lo que reportaban aquí las agencias de noticias, no siempre están preparadas para recibir algo así. Ahora, ¿por qué Bangkok nos interesa desde el punto de vista no solamente por la caída de este edificio? Porque las imágenes son bien impactantes. Tú lo decías, 12 del día, todas las personas trabajando, moviéndose por la ciudad, cae este edificio o la construcción de este edificio y la nube de humo que se genera es impactante. Sí. Es una nube que probablemente recorrió kilómetros a la redonda. Entonces, claro, imagínate, estás viendo, eso es lo que nosotros tenemos que pensar para poner en perspectiva lo que está pasando acá. Tú estás viendo, estás caminando por el centro de Santiago, por alguna comuna cercana al casco histórico, ves de lejos la caída de este edificio, lo ves, porque no hay tanto edificio alto, entonces alcanzas a ver esta caída, se escuchan los gritos de las personas y después, mirando esto, te das cuenta que la nube de humo corre hacia ti. Claro. Entonces las personas corrieron, no solamente los trabajadores que lamentablemente estaban allí, en el mismo lugar de la caída del edificio, sino a la redonda mucha gente también corrió, porque era una nube de humo impresionante. Ahí tenemos imágenes de una grieta, una avenida ahí que está claramente con problemas
Que fue Oye, un poco también lo que pasó acá, recuerda tú, para el terremoto. Muchas ciudades y carreteras que tuvieron problemas gigantescos a propósito de lo que pasó. Oye, acá tenemos las imágenes del edificio, finalmente. ese es el edificio Esta en es la Bangkok caída. que colapsa y Mira deja los trabajadores cómo corren. a casi 50 trabajadores atrapados. Muchos de ellos afortunadamente han logrado salir con vida, pero se reporta la muerte de al menos 3. Mira esa nube de humo, eso es lo impresionante, tremendo, el pánico. Es el tremendo. pánico de lo que debe ser eso. Sí, oye, información reciente. A ver, en Mandalay, que fue el epicentro, hay un hospital que está recibiendo, obviamente, a las personas que han resultado heridas. ¿Ya? El tema es que se está reportando un incendio, al parecer, en ese hospital, así que hace que la situación No te sea puedo creer. aún más compleja y se ha actualizado la cifra de muertos solo en Mandalay, que es el epicentro, esto es en Myanmar, 20 ya personas muertas al menos. Eso se suma a los fallecidos en Tailandia. La verdad es que es una emergencia que ha ocurrido hace prácticamente es muy probablemente 2 que horas. esas cifras suban. Y van a subir sin duda. O sea, vemos ahí los equipos de rescate moviendo los escombros y yo creo que la hora, Francisco, es clave. Esto ocurre un viernes cerca de la 1 de la tarde, donde todo el mundo está en sus actividades cotidianas. Y mira, ahí vemos, por ejemplo, el transporte público. Y claro, yo no he te pilla encontrado nada de alguna desprevenido. alerta a propósito de un movimiento De del un- mar. Yo tampoco, fíjate. Estoy Porque aquí esto revisando y nada. Bangkok es el punto más céntrico, si tú quieres, del Golfo de Tailandia, que es un golfo chiquitito, pero que abarca el gran territorio de la parte más turística de este país, que probablemente debe ser el más turístico de estos 3 que están en esta suerte de península bajo China. Y al otro costado, Myanmar, tiene el mar de Burma. Entonces, son sectores donde efectivamente un maremoto podría generar muchos problemas, pero hasta ahora no hay ninguna señal de aquello. Vamos a seguir, por supuesto, con Sí. esta noticia, recabando información.